nosotros. Estamos hablando de Miguel Mejía, secretario general del MIU, Movimiento de Izquierda Unida, ministro para Integración de la República Dominicana. Don Miguel, un placer tenerle. Buenos días. Bueno, para mí una gran satisfacción estar con ustedes en este medio. No había tenido el privilegio de estar aquí y le agradezco a usted, Dani, dando la oportunidad y poder encontrarme con Freddy Sandoval. Sí, bienvenido, Miguel. El hombre mejor informado. Y este viejo amigo, un viejo amigo, es joven, pero viejo amigo, Salvador Sánchez. Un hombre muy agudo. Entre comunistas te vea. Un hombre muy agudo. Un camarada. El camarada Miguel Mejía, a mucha honra. Miguel, mire, realmente quisiera comenzar con usted sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, la interpretación, la lectura que le da Miguel Mejía a el acontecimiento más importante en el área de Latinoamérica hoy día, en el área nuestra, digamos que en el mundo, que es el cuestionamiento al proceso electoral del 28 de julio pasado en Venezuela. ¿Cuál es la lectura que usted le da? No podía imaginarme que un hombre tan agudo, tan inteligente, pudiera desayunarse en un desayuno tan áspero como el de Freddy. Pan con aguacate. Ojalá le dé un crossover ese pan. No sé cómo un hombre que se desayuna así puede pensar también. Eso es el proletariado. El proletariado. Ahora, ese es un desayuno de un obrero del pueblo. Obrero de la comunicación. Un obrero de la comunicación. Esa es la expresión. Un obrero del pensamiento. Miguel, cuéntenos en su visión qué es, y digo en su visión porque el mundo está muy bombardeado por informaciones de un lado, básicamente de un lado. Parecería que la opinión pública ha asimilado lo que ha ocurrido en función de una versión que se ha despachado desde allá para todo el mundo, pero he leído una versión distinta de parte suya y quisiera que usted profundice sobre eso para el público que nos ve o para el público que nos escucha. Mira, la matriz de opinión mediática que se ha creado en el mundo, en la República Dominicana, es muy adversa a la situación que vive Venezuela. Realmente, solamente una persona como ustedes me convocan a tener un acto presencial en este medio, porque a lo que uno puede asistir habría que llegar con chaleco antibalas, porque hay una correlación de fuerza muy adversa. Sin embargo, no se trata ahora de acomodar la cosa, sino presentar la cosa tal y como son. Hay una matriz que se había establecido antes, durante y después del 28 de julio, el día de las elecciones. Es un diseño que no era nada nuevo, es una repetición porque ya eso anteriormente se había producido cuando se instaló a Guaidó en una plaza, levante la mano y usted es el presidente, desconociendo todo el marco institucional. Ciertamente, el chavismo, desde la época de Hugo Chávez, cuando tú coges las estadísticas, ya venía un descenso en cuanto a la votación. Un descenso que yo puedo entender que es producto del desgaste de ahora 25 años de ejercicio, cuando Chávez ya tenían casi 15 años de ejercicio, el poder desgasta, por más bien que tú lo hagas. Sin embargo, yo creo que en medio de toda esa medida que ha tomado los Estados Unidos de bloqueo, de lo que yo hoy podría llamar terrorismo económico, que ha afectado a la producción petrolera de Venezuela. En los años del 20 al 23 perdieron casi 1.500 millones de, 15.000 millones de dólares y bajando la producción de petrolera. Imagínate tú con un presupuesto de una familia que tú tengas un presupuesto de 10.000 dólares al mes y que de repente se te caiga a $1.000 o a $500. ¿Qué va a suceder en ese presupuesto familiar? La producción petrolera de 3 millones llegó a bajar a casi 300.000 barriles diarios, 3 millones diarios, 300.000 barriles diarios. Más el bloqueo, ese gran desabasto que se produjo en los alimentos, los medicamentos. Eso de alguna manera se refleja en la calidad de vida de la gente, los servicios públicos de mejoran,
tanto el transporte, la energía, todo. Paradójicamente, Venezuela produce mayor energía eléctrica con la hidroeléctrica que con la termoeléctrica, que con el petróleo. Frente a esa situación, ese bloqueo evidentemente te genera un resentimiento social a todo el mundo, porque la gente todos los días tiene que vestir, la gente todos los días tiene que comer, y cuando su calidad de vida mejora, pues genera una irritación. Pese a todo esto acompañado con una delincuencia que viene históricamente en Venezuela. Venezuela era una de las ciudades donde más delincuencia había, de Sudamérica, del continente latinoamericano, pero desde la Cuarta República, no va a partirle Chávez. Sin embargo, cuando usted coge las estadísticas hoy, en medio del bloqueo, han producido, como dicen los campesinos dominicanos, de tripa corazón. ¿Por qué? Porque generalmente los venezolanos dependían del petrodólar. Y no les interesaba producir aguacate, producir alimentos, producir nada. Porque todo lo resolvían con el dólar. Sí. Con el dólar, sean con precio alto o sean con precio bajo. Sin embargo, esta crisis lo ha llevado a ellos a tener que diversificar su economía. Y tener que entender que la canasta básica ellos tienen que producirlo para poder, que no pueden estar todo el tiempo importando alimentos y demás. Y hoy en día la canasta familiar del consumo de los venezolanos, el 90%, ellos dicen el 100%, yo diría el 90% del consumo de la alimentación lo están produciendo ellos. O sea, ya ellos tienen que diversificar, la vida lo ha llevado a eso. Y ya el desabasto ha desaparecido. Evidentemente es una economía que se ha ido dolarizando, porque objetivamente el bolívar deprimió tal que ya no vale nada, es una economía dolarizada, y se han inventado lo que ellos llaman los bodegones. Los bodegones son una especie de supermercado que existe en diferentes partes del país, donde la gente compra de todo, encuentra de todo, con dólares. Y ellos han logrado romper. ¿Y son oficiales esos negocios? Sí. Están establecidos por el Banco Central. Y ellos han logrado establecer un crecimiento. En los últimos 2 años, la economía de Venezuela ha crecido. Pese a los embates del bloqueo, ha crecido. En términos políticos, pese a esa posición agresiva que tienen los Estados Unidos frente a ellos entonces se sientan a negociar con los venezolanos. Y han estado negociando. En medio de esta crisis están sentados, están hablando, están haciendo puentes. Y yo digo, los Estados Unidos tienen una política doble moral. Porque mientras ellos se ponen de acuerdo, se sientan y negocian y logran poner presos en libertad y logran aperturar el mercado a algunas empresas norteamericanas, entonces a países pequeños y dependientes no les permiten hacer eso. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana se le debe a Venezuela 400 millones de dólares por servicio y por la rentabilidad que tenía con la sociedad que tenía con la Refinería Dominicana de Petróleo. Una sociedad que la trabajé yo con la mano. Y eso no se le pagó con la compra. No se le pagó. No se pagó con la compra. La compra fue un lobby que hizo una empresa aquí, un grupo empresarial aquí. Sí, lo hice. Hizo un lobby en los Estados Unidos para lograr la permisología de la OFAC, para que pudieran entonces venderle el 49% que tenía esa sociedad, que tenía Venezuela. Y por de acuerdo a nuestras leyes, el 51% le pertenecía a la República Dominicana. Miguel, no se pagó ese dinero. Le voy a decir, ellos hicieron su lobby y lograron incluso que esas compras se hicieron con bono venezolano. Cuando yo hablo con el presidente Maduro, le digo, acá, yo me opuse. En la época de Danilo se hizo eso. Sí. La sociedad se hizo en el gobierno de Lionel. Y yo no lo hice en función de ninguna identidad política, ideológica, sino en función de que nosotros, más que una refinería, teníamos una destilería. Y no era despreciable tener una alianza con un país que era el cuarto productor de petróleo del mundo y con un país que tiene la reserva más grande del mundo. Tú puedes diferir con ellos. Ahora, desde el punto de vista del interés nacional, era una relación de ganar. Sí, entonces, fue dentro de esa óptica, luego que libré muchísima lucha, que ustedes se recordarán, muchísimo embate, una serie de gente que estaba en la refinería, que estaba en industria y comercio, lo enfrenté.
desde ese Palacio Nacional lo enfrenté públicamente. La historia está ahí. Sí, sí. Se logró eso en un momento que Chávez ya había dejado de confiar en el gobierno dominicano. En la toma de posesión del presidente Pepe Mujica en Uruguay, yo me fui allá, teléfono abierto con Leonel, y amanecí con Chávez discutiendo el tema. Porque Chávez ya no quería ni siquiera tener a República Dominicana en Petrocaribe. Es una cuestión injusta de tu parte. Tú vas a tener alguna insatisfacción con Leonel, con su partido, con su gobierno, no con el pueblo dominicano. Hay un periodo de 4 años y ahí hay elecciones cada 4 años, entonces eso puede permanecer. Y me metí en la parte sentimental. Entonces mandó a Nicolás Maduro, que era el canciller de avanzada, para crear un estado de distensión, y luego vino a la firma de ese acuerdo. Pero ese acuerdo estuvo torpedeado porque la gente de la Shell no querían que se hiciera ese acuerdo y no querían Petrocaribe, y estuvieron bombardeándolo desde el principio esas relaciones. Y Leonel en un momento me convoca a una reunión que había en la refinería, la primera reunión que fue a la refinería, ya a Jaina, y le dice a Danilo, que era el ministro de la presidencia, secretario de la presidencia en ese entonces, que me invite a mí el embajador Francisco Belisario Landi, que era el embajador de Cuba, de Venezuela. Yo le digo, mira, no me lleve a esa reunión, porque le digo a Danilo, porque iba a haber problemas. Yo tengo claro este asunto. Y había un presidente de la refinería, que a mí un nombre que iba en loco, y yo sé que se le podía zafar el seguro y ahí iba a haber problemas. Entonces, está retirado, dice. Está tranquilo. Entonces, me dice Danilo, mira, dice el presidente que se ven allá. Bueno, ojo para allá. Yo llegué a oír, creo que Maradiaga se llamaba, el gerente de la Shell que había ahí. No recuerdo el nombre. Era Maradiaga, creo que se llamaba. Llegó a decir ahí que si ellos no tenían el transporte, el negocio no era beneficioso para ellos. No era beneficioso. Y llegaron a bloquear el suministro de petróleo mediante un acuerdo que era 2 años de gracia, 1% de interés y a pagarse a 25 años. Oiga bien, y si tú no tenías con qué pagar con bienes y servicios. Las famosas habichuelas. Bueno, la habichuela fue el primer rublo que nos dieron para pagar. Y cuando hicimos el estudio, Leonel autorizó un desembolso de creo que 40 millones para la zona de San Juan, la zona de Dani. Era Vicente Bengoa. El ministro de Hacienda. de llamada de finanzas. Y cuando hicimos los cálculos, no nos daba. 40 millones para la producción de habichuelas negras. Que incluso. La caraota esta que dice. Sí, a mí me tocó ir con Vicente. Tú estabas ahí también. Tú eras parte de la Comisión Dominicana. No. Bueno, yo asistí yendo con mi socio y amigo, que en paz descanse, la Pipigua. Ajá. Leo Hernández. Sí, yo le manejé con él. Usted estaba en toda menos en misa. Yo le manejé. No se llegó a enviar ni una libra de bichuela, ¿verdad? No, porque los costos de producción eran muy altos. Una libra, mandar. No, era muy alto. No, pero oye bien, oye lo que hizo la mafia esta. Oye lo que hizo la mafia esta. Oye lo que hizo la mafia esta. Mayo. Agarraron y importaron de China una cantidad enorme de furgones de habichuelita negra. Sí. Y llegaron a meter la habichuelita negra allá a Venezuela. Ajá. Pero entonces parece que el gusto no era el mismo. Okay. Y entonces, cuando se ¿quién aprobó esa bichuela? Cuando se dieron cuenta, Chávez. La gente que manejaba el proyecto aquí, imagínate tú. La única disidencia, los únicos ojos era yo que estaba ahí, imagínate tú, luchando con todos esos grupos de mafiosos. Ay, no digas. Me agarraron y después se le dañaron toda esa bichuela aquí. Dañaron toda esa bichuela aquí. Ahora, perdieron el dinero. Pero retomo el tema. Entonces se creó esa sociedad que yo lo hice con el propósito de servirle al país. Y eso del primer momento fue torpedeado. Cuando ya quieren, en el gobierno de Danilo, comprar las acciones de la refinería para dársela a un grupo, un sector privado, yo me opongo. Y estaba todo amarrado. Yo estaba fuera del país, cuando yo llego, me doy cuenta. Se le hizo una carta histórica
a Nicolás, le quemó la mano. Si tú quieres traicionar la memoria de Chávez con los republicanos, tú lo haces. No cuentes conmigo para eso. Tengo la carta ahí. Y se echó para atrás. Habla Nicolás como que es Nicolás Chinero. Se está hablando de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Se suspendió ese acuerdo. Ahora, con Luis Abinader, viene lo mismo. Después este grupo, eso es su lobby. Y cuando yo me doy cuenta, ellos estaban haciendo el lobby sin ni siquiera el presidente saberlo. Yo me entero por los venezolanos que, con toda la prudencia, el respeto y la amistad, Nicolás me llama. Mira, la situación económica nuestra ahora no es la misma de aquella cuando tú te pusiste. No te opongas a esto, nosotros necesitamos esto. Yo digo, mira, para mí, la sociedad con la República Dominicana, la presencia de esa sociedad tiene más importancia desde el punto de vista político y geopolítico que lo que te puedan dar ellos, que tú lo vas a gastar en un día. Pero yo no puedo ser más venezolano que ustedes. Claro. Le vaya bien. Entonces hicieron con ese grupo económico de ahora, su lobby de ahora. En el gobierno de Abinader. De Abinader. Sí. Le compraron el 49% y rompieron la sociedad. Ahí, ¿quién se benefició de eso? Perdón, Miguel? ahí más que un problema económico, es un problema político. No le interesaban esas relaciones, no le interesaba esa sociedad. Sí. ¿Y a quién perjudica eso? Al pueblo dominicano. Al pueblo dominicano. ¿Y a quién beneficia? A esos grupos mafiosos que vienen quitados hace tiempo, que yo lo estaba enfrentando. Que también tiene vigencia en este gobierno de Abinader. Pero claro que sí. En todos los gobiernos. Ellos, pero fíjate, bueno, entonces yo tuve que echar un cuerpo a cuerpo con el presidente. Yo lo digo con el presidente Abinader. Abinader. ¿Explica eso? Para hacerle entender. Digo, mira, usted es irreverente. Se repite la historia. No, yo lo que soy consecuente con los intereses del país. Porque si yo hubiese tenido algún interés particular, lícitamente, yo podía manejar todo eso. Lícitamente. Y no tener problema en mi vida. A veces yo lo veo públicamente que te hace declaraciones y a mí me da hasta terror. Bueno, pero al pueblo hay que orientarlo. ¿Por quién lo va a hacer? ¿Qué usted le dijo a Abinader cuando se iba a hacer esto? ¿Qué usted le dijo a Abinader? Bueno, porque ya el propósito era, se repetía la historia. Son sistemáticos, son perseverantes, no se cansan, no duermen. No, ellos no, y es el mismo grupo. Ellos no pierden ni pierden pisar, se reciclan. Sí, hay dos o tres gente nueva ahí. Digo, mira lo que te voy a decir. Se repite la historia. Se la hice porque él no sabe nada de eso. Él le contó lo que había pasado. Le conté todo, claro. No sabe nada de eso. ¿Qué se logró? Bueno, ya el montaje estaba hecho. Se logró que se vendiera, que se rompiera la sociedad. Ya. Le agradezco y le reconozco que él no permitió que esos grupos se quedaran. Se quedó el Estado el 100%. Sí. Ahora, ¿cuánto se ganaron? Yo no sé su mata ahí. Porque pagaron con bono devaluado. Pagaron con bono devaluado. No me diga una cosa así. Y, claro, cuando yo hablé con los venezolanos, me dicen, no, a nosotros nos conviene. Los bonos. Que se paguen con los bonos, porque nosotros, como tenemos una deuda externa, con la compra de esos bonos, la deuda no mejora. Eso fue la explicación. Pero yo no quise entrar en muchos detalles, porque los bolsonados son ellos. Porque yo no puedo valerme más ahora interese que a mí mismo. Entonces, Miguel, ¿qué te quiero decir? Entonces, volviendo a la situación de Venezuela. Ahí quiero que vayamos. Ahí, entonces, ya hay un esquema elaborado para entorpecer la voluntad de ese pueblo. Porque tú dirías, bueno, hablan de dictadura. Ahí se han producido 25 elecciones. Y las que ellos han perdido las han reconocido. Y cuando han estado en minoría en la asamblea, lo han reconocido. Pero había que salir de alguna forma de esto. Y se convocan elecciones. Y ellos aceptan el árbitro que es el Consejo Nacional Electoral. Y participan más de 10 candidatos. Si ellos entendían que el árbitro era parcial, debieron impugnar el árbitro y no ir a las elecciones. Pero del momento que tú participes en las elecciones, tú estás legitimando ese árbitro. Ahora, Miguel, ellos participaron y dicen que ganaron. Pero ¿cómo van a ganar? Mira, un simple ejercicio aritmético te dice. Ellos dicen que ganaron un 70%. Y admiten que el chavismo sacó un 30%. Hoy están al 100%. ¿Y los otros qué sacaron? La caja como que no cuadra.
La caja ahí aritméticamente no cuadra. Pero usted dijo, Miguel, que el chavismo ha ido en descenso. Sí, pero no quiere decir que eso le lleve a perder las elecciones. Miguel, pero es un desgaste natural. Pero no podemos obviar las circunstancias extraordinarias que hoy vive Venezuela. El éxodo masivo de venezolanos, la cantidad de venezolanos que han tenido por una razón u otra, ya sea porque el bloqueo, por la razón que sea, pero están fuera de Venezuela. Esas condiciones en las que usted dice, bueno, fueron a las elecciones con el árbitro, pero no podemos olvidar que previo a eso, María Corina Machado había sido vetada de ser candidata, que previo a eso había pasado lo propio con todos los candidatos anteriores que habían tenido alguna posibilidad. Todos fueron presos, todos tuvieron procesos. Y cómo las personas que hoy son parte de ese árbitro públicamente se habían pronunciado en varias ocasiones a favor del presidente Maduro. En esas adversas condiciones, la oposición fue a las elecciones. Y lo que han pedido de manera concreta es la publicación de las actas. Los que estamos aquí afuera, que no conocemos la realidad venezolana como usted, los que nos preguntamos es, si ganó el gobierno, ¿por qué durar tanto sin publicar las actas? Porque el pedido inicial fue publicar las actas. ¿Por qué no recibir los observadores internacionales? Por ejemplo, ¿por qué parar aviones para devolver expresidente? Todo esto es lo que estamos desde fuera, genera un ambiente que uno entienda que si no es una dictadura, por lo menos se acerca mucho. ¿No le parece a usted? No, pero además, Miguel, le sumo a eso, cuando el presidente Maduro en la campaña dijo, si la oposición gana, aquí va a haber un baño de sangre. Nosotros vamos a ganar a la buena o a la mala. Yo no creo que haya dicho eso. Bueno, lo hemos visto y no creemos que haya sido inteligencia artificial. No creo que haya dicho eso. Porque inclusive el presidente brasileño le llamó la atención por ese tema, el presidente Lula. Mira, primero, si aquí a los dominicanos nos abren la frontera para irse, para emigrar a otro país, y se le aplica la política de pie mojado, pie seco que tienen los Estados Unidos con los cubanos, nos quedamos porque estamos aquí probablemente. Pero no porque estemos pasando hambre. Segundo, la inmigración que tenemos nosotros es enorme. Y evidentemente, con la situación política y socioeconómica que tiene Venezuela, la calidad de vida se mejora. Pero eso es por mala administración, es por corrupción, es por consecuencia de un bloqueo. Eso es parte del show ese de que los presidentes ellos sabían que no estaban invitados. Ahí habían cientos de invitados, incluyendo de República Dominicana. Yo estaba invitado Leonel Fernández, y estaba invitado Samper, y estaba invitado el Grupo Carte, y estaba invitado las Naciones Unidas. Pero usted está invitado, perdón, pero si usted es ellos... una persona de afecto. No, pero habían desafecto ahí porque el Grupo Carte estaba ahí. El Grupo Carte dio un informe adverso al gobierno. Ahora, tú no puedes entrar donde a ti no te invitan. O sea, Vicente Fox, que sabe lo que es. Mireya Mocoso, de Panamá, sabe lo que es. Montaron un show. Ellos incluso sabían que en las líneas no tenía permiso para montarlo. Y el presidente, robóticamente, presidente actual de Panamá, hizo que lo montaran. Y la línea no podía, porque la línea, si tiene la orden de un pasajero no montarlo, o si el pasajero no tiene visa y lo monta sin visa, la línea es penalizada. Pero ellos sabían que no podían viajar ahí, pero necesitaban hacer su show. Y lo hicieron. El otro tema que tú dices, ¿cómo fue? Pues tiraste una ráfaga de preguntas ahí. Con un buen razonamiento, hay que decirlo. Sí. Le hablamos de las situaciones adversas en las que la oposición fue a las elecciones. Bueno, entonces te quiero decir que poco a poco fueron descartando. María Corina hacía años que tenía una inhabilitación. Lo sabía. Años lo sabía. El tema de las razones, don Miguel, de la inhabilitación. Yo no sé, las razones son justas, no son justas. Se ha hecho mediante el marco institucional que tienen ellos, controlado o no por ellos. Yo no sé si allá hay justicia independiente como aquí o está controlada por ellos.
Pero lo cierto es que hacía años ella tenía su inhabilitación, ella y otros, por incitaciones, por violaciones de ellos, no voy a enumerarla. Entonces, ella sabía que no podía presentarse, pero era parte del show. Así como aquellos sabían que no podían entrar ni montarse en el avión, ella sabía que no podía presentarse. Se presentó. Le aplicaron la ley de ellos, las normas de ellos, y por eso no pudo ser candidato. Presentaron a este señor que más que un candidato, un ventrílogo, como el muñeco que habla, porque este es un ventrílogo. Edmundo González. Es un ventrílogo, porque ella es la que habla y él es el que hace la moriqueta y la cosa. Entonces, ¿qué era el candidato? ¿Era ella o era él? Porque esa señora no unifica ni siquiera la oposición. Pero tiene un liderazgo. Claro, un liderazgo que le han creado. Porque esa matriz y ese impacto que se está generando ahí no se generan única y exclusivamente desde adentro. Es desde afuera hacia adentro. Miguel. Y esta matriz mediática que hay mundialmente, yo lo sé, un momento gran adverso. Miguel. Y ciertamente, Mayo, a quien le correspondía publicar las actas y dar el veredicto el organismo, el colegio electoral. Pero la regla de ellos, buena o mala, establece que ese organismo, el CNE, tiene 30 días para publicar su cosa. 30 días. Después de haberlo declarado ganador. Primero pero declaro ganador y después publico. Ellos publicaron un porcentaje que ya daba la proyección. Y luego de eso, ya finalmente, que se hizo todo el cotejo, lo declararon ganador. Porque era ellos que podían, es lo que tenían que publicarlo. No era María Corina ni era Nicolás, eran ellos que tenían que hacer sus publicaciones y lo han hecho. Que genera suspicacia, que genera duda. Ya se ha creado un condicionamiento. Se ha creado un condicionamiento político para poder llevar esa percepción. Usted dice que usted no cree que haya dicho eso. Periódico El País, 22 de julio. Ajá, El País. ¿Dónde? Pero está la voz, España. está la locución. Dice Lula, el presidente Lula de Brasil. No, claro, dice, Lula tiene una posición que yo se la respeto. Y creo que Lula es un hombre serio. Yo se la respeto. No podría estar de acuerdo con él, pero yo se la respeto. Don Miguel. Como la de Petro y la de otro. Hay una comunidad, así como está la sociedad venezolana dividida, hay una comunidad internacional dividida. Don Miguel, hablando de esa división, a mí en lo particular lo que me sorprendió, la postura suya siempre ha sido clara. Usted ha sido una persona coherente y clara en lo que usted entiende sobre el tema venezolano. Eso no es de ahora. Lo que a mí en lo particular me sorprendió es que teniendo usted la función que tiene, teniendo la función de el ministerio que usted representa, su función, siendo un ministro de Luis Abinader, de esta presidencia, habiéndose roto las relaciones de Venezuela como se rompió por las razones que se dio de manera inmisericordia e injustas, usted da esas declaraciones disintiendo de la política internacional que ha trazado el presidente de la República. Yo misma me pregunté, don Miguel, ¿por qué usted no renuncia? Si usted no está de acuerdo con la política del presidente, del gobierno, con el tema venezolano y choca ideológicamente con lo que usted representa. Vamos a mandar a Dani, ¿Por que qué yo lo usted no veo renuncia? siempre en primera fila en la semanal, que le pregunta al presidente. Que sea el presidente que le responda. No, mi pregunta es a usted, decirle, porque ante su coherencia yo esperaría que usted que no vive de un cargo, que usted le diga, mire, Luis, ya, yo te he asesorado, Luis, y tú lo entiendes, te renuncio. Pues yo renunciaría, don Miguel, espérese, con esa postura tan clara que tiene usted. Déjame decirle, le he encomendado una tarea a Dani, que no lo he visto usted en primera fila ahí. No, ni don Dani tampoco asiste, fue una sola vez. Yo lo he visto a él. No, fue una sola vez. Pero si no mandan el programa, entonces ustedes le preguntan. Yo no voy. Y que sea él que responda. ¿Qué usted quiere que le preguntemos al presidente? Porque ¿qué ha pasado con Miguel, que está en el gobierno? No, pero sería... ¿Él le renunció o no le renunció? Yo le puedo responder. Perdón. Perdón. Usted me ha puesto una tarea y yo le voy a responder de inmediato. Hace 3 semanas el presidente... Después de las elecciones. Usted me lo contó. Yo se lo conté, pero ellos no lo saben. Bueno. Yo le pregunté al presidente de la República, presidente, pero ¿y esa actitud de Miguel Mejía frente al caso de Venezuela, que veo que es distinta a la suya del gobierno? Y el presidente me dijo a mí, lo digo para mis compañeros, fue un encuentro privado, eso no se hizo público, y hoy yo lo digo, incluso para el público que nos sintoniza por radio, por televisión o por las redes sociales de ACD Media, el presidente me dijo, el afecto y el cariño está por encima de la política. Bueno,
Otra cosa. Mire. Pero esa es la razón del presidente de no quitarlo, porque a mí me interesa la suya. No. Ya les dije, yo tengo también, a mí me une con el presidente un vínculo que me lleva a ser prudente y considerado, y cosas que yo trato con él y su familia, no debo manejarlas públicamente. Queda discreción hacerlo. Eso se entiende. Queda discreción él hacerlo. Ahora bien, si usted tiene el seguimiento de mi vida pública, ¿cuántos funcionarios yo enfrenté? Muchos. En el gobierno de Danilo y de Leonel. Y soy amigo de ellos, porque nunca, ni en público ni en privado, me llamaron la atención. Mi disidencia me la respetaron. Y Leonel decía, el que no me pueda sostener una cosa en público, que no me lo diga en privado. Y yo se lo decía en privado y se lo ampliaba en público. Y hacía rueda de prensa en Palacio, en mi oficina. Y enfrenté uno por uno toda esa gente. Y después fueron árbol caído del cual yo no he hecho leña, porque yo no soy ningún cobarde. ¿Alguno de esos cayó preso? Cayeron presos, la mayoría. La mayoría cayeron presos, usted lo sabe. Y otra muestra irrefutable es que este señor que está aquí, y perdone la infidencia porque fue algo público, fue víctima de esa situación, lo sometieron a la justicia, porque estaba debatiendo con un criterio profesional, ético, un tema de una persona que yo le llevé a Leonel Fernández, un dossier diciendo esa persona no puede dirigir esa empresa, porque mira aquí donde están pasando los correos electrónicos, traspasándose la empresa de la CDE a su empresa privada. No están este señor, te voy a decir, este señor vende energía sin producir energía. Este señor, mira el correo electrónico, está pasando los trabajadores de la CDE a darle mantenimiento a su empresa. Este señor llegó debiendo 605 millones de pesos y se lo ha borrado. ¿Cómo se explica eso? Mire eso, presidente, ahí está, y lo tengo. Y cuando estábamos debatiendo eso, le tocó a este señor, está ahí, y lo sometieron a la justicia porque es la intolerancia. Y ese perro huevero sigue ahí, y yo soy coherente. Con las mismas y intenciones. se lo dije a Danilo, se lo dije a Leonel, se lo dije ahora a Luis. ¿Cómo se llama eso? Coherencia. Ah. Claro. Entonces, ¿por qué? Y eso se llama. ¿Por qué si Danilo y Leonel, que no tengo el vínculo que tengo con Luis, porque el vínculo que tengo con Luis es más familiar, más afectivo que político? No tengo ningún presupuesto con el PRM. ¿Usted no apoyó al PRM ahora en las elecciones? No, a nadie. Nosotros no actuamos. Hicimos preservarnos, sacamos un comunicado en medio de toda esta piñata y todo estos venduteros y cosas que nosotros decidimos preservarnos. Mire, Miguel. Preservarnos, perdón. Entonces, querida amiga, si yo lo hice con don Leonel, lo hice con don Danilo, en condiciones más adversas, le hice un pequeño relato de cómo tuvo que enfrentar la defensa del interés nacional, defendiendo a Petrocaribe. A mí me mandaron un alto alguacil. Cuando Ramón Segura era administrador de la CDE, me mandó un alto alguacil diciéndome que tenía que retratarme, me iba a someter a la justicia. Yo le dije una palabra de compuesta que por respeto a la audiencia, a los radioescuchas, no puedo decirle que a mí la cárcel ni gripe me da. Y seguí enfrentándolo. Y todo el mundo conoce eso, está en la memoria en los periódicos y todo. Miguel, Perdón. Tenemos que hacer una pausa. Miguel Mejía, secretario general. ¿A ti no te sometieron a la justicia? Claro que me Con este sometieron. debate. Y cuando yo tenía la prueba para presentarla, me retiraron entonces. ¿Y dónde está ese hombre? Es un perro huevero.